La idea es contar un poquito desde mi humilde punto de vista cómo la IA cambió la forma de pensar, diseñar y desarrollar software, particularmente en este año. Entonces, para entender por qué pasó esto, me gustaría arrancar con viendo primero qué cosas vamos a ver. Vamos a hacer una puesta en común de algunos términos e hitos que hacen que este año sea particularmente divertido estar en este contexto. Vamos a hablar de cómo pensamos el software a partir de este año, cómo lo diseñamos y cómo lo estamos creando, y un poquito de visión a futuro, a ver qué es lo que se viene desde el punto de vista de ingeniería de software con IA. Arrancamos entonces por los hitos relevantes y una puesta en común con esta pregunta de a qué nos referimos cuando hablamos IA. Particularmente en esta charla y en muchas otras quizás que están en el programa de la GIS, cuando hablamos de IA en términos generales, porque IA es un paraguas gigante y este año está marcado por una rama particular de la IA. Y para responderla, primero, hay algunos hitos, siempre desde el punto de vista de ingeniería de software, que me parecen relevantes mencionar. Arrancando por la aparición de ChatGPT como producto que masificó el uso de estos lenguajes o estos modelos de lenguaje y que los puso al alcance de muchas personas en muy poco tiempo. Y eso pasó el 30 de noviembre del 2022, no hace mucho tiempo, casi 3 años. A partir de ahí hubo muchos sucesos, solo marqué algunos que vamos a ir retomando y explicando a medida que pasen los minutos. En octubre del 2023 se lanza Cursor, que vamos a ver exactamente qué es en unos minutos, pero es súper importante, acuérdense de ese nombre, para quienes no lo conocen. Y el momento me parece clave que dio origen a este 25 fue marzo del 24, con este concepto de agentes, que vamos a definirlo un poquito mejor. Pero este fue, me parece, el momento angular que hizo que este año sea tan particular. Marzo del 2024, febrero o marzo de ese año. Avanzando un poquito en el tiempo, aparece Windsurf, competidor de Cursor, fines del 24, y otro gran hito que hace que este 25 sea particular y la explosión que estamos viendo del uso de IA de forma masiva es este protocolo que publica esta empresa llamada Anthropic, que es la empresa que desarrolla Cloud, que es un producto competidor de ChatGPT, que publicó abiertamente este protocolo, el MCP, porque esto le dio solución a problemas que ellos tenían y dijeron esto lo necesita la comunidad, entonces lo abrieron y este protocolo, junto con este concepto, hicieron que este año sea tan particular. Este punto, si bien el que sigue no tiene la cronología correcta, pero sí los dos primeros, y vamos a ver por qué es interesante mencionarlo. En febrero de este año, el 24, Anthropic, esa misma empresa, lanza Cloud Code, que vamos a ver qué es. Google, un día después, lanza Gemini Code Assist, vamos a ver qué es. En abril, OpenAI, la empresa de ChatGPT, lanza Codex CLI, vamos a ver qué es. Y hace muy poquito, en julio, aparece Grokly, que es de X, la empresa de Elon. Y en el medio, en esta cronología, GitHub permite revisar el código que nosotros hacemos o que queremos incorporar a nuestros repositorios con GitHub Copilot. Y un último hito en esta cronología rápida para hacer una puesta en común es el lanzamiento de la versión 1, que es la versión estable de Cursor. Así que ahora vamos a ver exactamente qué es, que pasó hace muy poquito también, en junio de este año. Entonces, con esta cronología, a partir del uso del lanzamiento de ChatGPT, del uso masivo de los LLM y de este concepto de agente y de protocolo, de lo que vamos a estar hablando particularmente en esta charla es de IA, pero de la rama particular que es la IA generativa, la famosa GenIA, que lo que permite es crear contenido, texto, imágenes, audio, video, a partir de prompts, que en este contexto le decimos prompts, son textos en lenguaje natural, ni más ni menos que eso. Entonces, hasta acá quizás todos
estamos más o menos en la misma página, pero me parecía importante asegurarnos que estamos todos en la misma página para que lo que viene sea más digerible. Entonces, vamos a hablar de IA generativa, que, como sabrán, revolucionó todo, no solo por el texto, sino, lo mencionaban recién, apareció Sora 2, hace tan solo 2 semanas ya hay videos por internet de personas haciendo cosas que no son reales. Antes de eso había salido el modelo de Google Nano Banana para generar imágenes. Un par de semanas antes de eso había salido Veo3, que es el modelo de Google para generar imágenes. Eso en cuanto a multimedia, y en cuanto a texto vamos a ver algunos ejemplos aplicados a salud. Entonces, para seguir haciendo una apuesta en común, vamos a hablar de qué es un agente. Que un agente a mí me gusta describirlo como un cerebro que lo metemos en un cuerpo y ese cuerpo puede hacer cosas, ¿no? Dotamos a un cerebro de la habilidad de interactuar con el mundo exterior, porque hasta el momento en que los agentes fueron creados, los LLM solo respondían a preguntas en base a su conocimiento y no tenían la capacidad de ejecutar acciones o de adquirir nuevo conocimiento. Entonces, ¿qué entendemos por agente? A mí me gusta definirlo así, cerebro más herramientas. Esta definición un poquito más formal de Anthropic me gusta mucho porque es súper simple y es software con LLMs que dirigen de forma dinámica sus procesos. Y para eso utilizan herramientas manteniendo el control de las tareas que realizan. ¿Sí? Entonces, este es otro concepto súper importante que nos va a ayudar a entender lo que viene en la presentación. Agentes. Este es un concepto un poco más técnico, que es el protocolo que les mencionaba, el Model Context Protocol, MCP, realizado por Anthropic, pero es clave entender conceptualmente para qué existe y qué problema resuelve. El problema que resuelve es la capacidad de los agentes de tener mayor contexto, de poder acceder a nuevas fuentes de información, para poder tener mayor autonomía y poder realizar tareas más complejas. Entonces, ese es el problema que resuelve. Y es súper importante porque, como vamos a ver, darle contexto y darle la responsabilidad y delegarle tareas permite automatizar un montón de procesos. Este protocolo tiene dos partes, un cliente y un servidor. Lo importante acá es que el servidor expone tres artefactos: herramientas, recursos y templates de prompts. Las herramientas pueden ser leer una radiografía, una herramienta puede ser escribir en la historia clínica, un recurso puede ser, estas son todas las evoluciones del paciente. Y un prompt template es, si querés crear un resumen de historia clínica, tenés que hacerlo de esta forma. Y se le da la forma o las directrices para poder pasarle muchos documentos y que haga un resumen de la forma correcta, con el lenguaje apropiado y con la estructura que necesitamos. Entonces, conceptualmente es importante entender que existe este protocolo y ahora vamos a ver por qué. Entonces, si sumamos LLMs, modelo de lenguaje, sumamos agentes y sumamos MCP, da como resultado que el 2025 es el año de los agentes, de la transformación y de las evaluaciones. Y es por eso que este 2025 todo gira en torno a inteligencia artificial de una forma mucho mayor a como venía pasando en los años previos, porque uno de los proyectos que logramos implementar en el hospital 2 años antes de irme del hospital fue utilizar inteligencia artificial, un modelo de deep learning, para categorizar la densidad mamaria. Y eso ya era inteligencia artificial y fue una revolución. Salimos en los diarios, estuvo espectacular ese proyecto. Sin embargo, el 2025 está marcado por la IA generativa y por esta capacidad de crear cosas nuevas y de acceder a mayor contexto para tener mayor autonomía. El año de los agentes, ya lo explicamos, el año de la transformación transforma procesos, transforma cómo trabajamos, transforma cómo pensamos. Y el de las evaluaciones, porque ahora estamos generando prompts, es decir, bloques de código que le damos a los cerebros para que hagan lo que queremos con determinadas directrices.
y hay que evaluar cómo eso funciona, porque estamos delegando responsabilidad, estamos delegando lógica de negocio. Entonces tenemos que entender cómo funcionan y estar seguros que los resultados que obtenemos son los que deseamos. Entonces es por eso que este año está marcado por los agentes, la transformación y las evaluaciones. Y como está marcado por la transformación, nosotros vamos a hablar cómo transformó la forma de pensar software, la forma de diseñar el software y la forma de crear software. Y allá vamos. Vamos a seguir con cómo pensamos el software. Y para esto me parece interesante entender que estamos ante un cambio de paradigma en la forma en la que pensamos el software. Por un lado, antes desarrollábamos paquetitos diferentes de funcionalidades dentro de un sistema que puede ser monolítico, que puede ser la arquitectura microservicios, con la arquitectura que quieran. Ahora empezamos a pensar en orquestar, que este concepto de orquestar no es nuevo, porque cuando teníamos microservicios teníamos que orquestarlos, si usábamos Kubernetes había que orquestar los pods. Acá en la vuelta de rosca o lo nuevo es que empezamos a orquestar pequeños especialistas, pequeños cerebros que tienen que empezar a interactuar de una forma ordenada para llegar a un determinado fin. Cambia el concepto de orquestación. Antes teníamos productos, o vamos a seguir teniendo productos, esto no es que es un reemplazo, sino que es empezar a pensar de otra forma. Ahora tenemos ecosistemas inteligentes, porque tenemos sistemas que incorporan agentes que empiezan a interactuar entre sí. Tenemos otro concepto que es el flujo de aprobaciones rígidos en un proceso, y ahora tenemos un concepto nuevo que es Human in the Loop. Nosotros, la nueva forma de pensar el software es delegamos tareas en los agentes. La nueva forma de pensar el software es, hay muchas cosas que tienden a convertirse en un chat, porque es la forma más simple de interactuar y de fondo pasan un montón de cosas. Entonces delegamos tareas o aprobaciones simples en los agentes, pero cuando necesitamos algo crítico, le pedimos al humano que interfiera. Y ahí es donde interviene el humano. El human in the loop es en el proceso de pensamiento, de decisión, de cómo seguir actuando. Un agente dice, yo acá necesito aprobación, necesito saber qué hacer a partir de este momento. Y ahí es donde aparece el humano. Como mencionábamos recién, empezamos a cambiar el concepto de tener módulos dentro de un software por agentes especializados que hacen determinadas cosas. Vamos a ver un ejemplo en dos slides de esto, así que lo dejo ahí entre signo de preguntas para retomarlo literalmente en dos slides. Y un último concepto súper interesante es que estamos migrando de la lógica estática al comportamiento. Los agentes tienen comportamiento y hay lógica que ya deja de estar en el software y pasa a estar dentro de los prompts. Una de las charlas que, si no me equivoco, está en paralelo con esta o está un poco más adelante, habla de los dashboards y de cómo la IA generativa está cambiando eso. Y eso es porque hay un concepto que es que podemos escribir prompts y podemos generar SQL a partir de eso. Entonces podemos generar dashboards de forma dinámica. Entonces, la lógica del dashboard empieza a ser parte de lo que genera un agente que sabe cómo generar dashboard, ¿no? Entonces ahí modelamos comportamiento. Entonces, este es el cambio de paradigma que estamos viviendo en el concepto de cómo pensamos el software. Entonces ahora elegí algunos ejemplos de lo más lejano en implementación hasta lo más cercano en implementación del uso de los agentes en este año. Creo que en este sentido el ejemplo más resonante fue esta inauguración de un hospital de agentes en China, ¿no? El Tsinghua AI Ancient Hospital. El objetivo es tener un hospital que no haya humanos. Ustedes no sé si se acuerdan, pero hay una película que se llama El hombre bicentenario, que él es un robot que se va a recorrer el mundo y cuando vuelve, muchos años después, encuentra a la nieta de la nena con la que él se había criado. Él en ese momento se quiere volver humano y en el hospital en donde lo atienden es un hospital donde solamente hay robots. Yo creo que esto es el inicio de ese largo camino, ¿no? De esa película visionaria, pero esto es sin duda, me parece, el ejemplo más icónico en este año de cómo los agentes están transformando todos los aspectos, incluso la salud.
Otro ejemplo, y este es el ejemplo que les mencionaba que retomo la parte de módulos en el software por agentes especializados. Esto es una solución de Microsoft que da a cómo usando diferentes agentes, orquestando agentes, gestionan la atención oncológica. Entonces, es súper interesante el artículo, está muy bien explicado qué hace cada uno de los agentes. Me parece que no tenía sentido agregarlo en este slide, pero sí agregué los nombres de los agentes, porque todos estos agentes intervienen y el journey del paciente que está a la izquierda explica de forma muy sintética, pero muy bien, cómo intervienen todos estos agentes. Acá hay muchos conceptos, ¿no? En el anteúltimo eh, rectángulo hay algo que se llama graph rag, que ahora vamos a ver qué es. En todos dice LLM, en todos está la palabra agente, en muchos dice la palabra LLM, acceden a radiografías, ¿sí? Entonces, todos estos agentes interactúan para obtener un fin, que es la atención oncológica. Entonces tenemos un agente orquestador, uno que pueda acceder al historial del paciente, otro que puede leer radiografías, otro que entiende de patologías, otro agente que sabe hacer la estadificación de cáncer, otro que tiene las guías clínicas, en fin. Cada agente es especialista y cada agente se pone un sombrero y actúa en base a las directrices que le damos. En este contexto es donde las evaluaciones empiezan a ser críticas, sobre todo en temas tan delicados como el cáncer. Siguiendo con ejemplos un poco más terrenales, llegamos a esta presentación que fue de este año en la HIMSS del 2025, en donde uno de los productos de Oracle es capturar las interacciones con los pacientes a través de su aplicación mobile y escribir eso en la historia clínica directamente. ¿Cómo se escribe eso en historia clínica? Seguramente tiene una estructura, tiene un orden, tiene que determinada información no puede faltar. Y todo eso es parte del conocimiento que imprimimos en un agente. Entonces, la lógica de cómo debe estructurarse un reporte de una interacción con un paciente deja de estar en el código, deja de ser estático y pasa a ser parte del conocimiento de un agente. Entonces, ahí en donde empezamos a dejar de tener reglas estáticas y a modelar comportamiento adentro de los agentes, adentro de estos cerebros que dotamos de herramientas como la capacidad de poder escribir en la historia clínica o la capacidad de poder enviar un mail. El agente de forma autónoma va a decidir cuándo hacer lo que haga falta dependiendo del input que tenga y de las reglas que él tenga el prompt que le hayamos puesto a ese agente, ¿no? Y para terminar con esta serie de ejemplos en este primer módulo de cómo pensamos el software, encontré este artículo que lo dejé porque el título está súper alineado con esta charla, que es que el 2025 se está convirtiendo en el año de los agentes en salud. Y es así no solo por salud, porque el 2025, como ya vimos, es el año de los agentes, que fue propiciado por todo lo que ya hemos visto. Entonces, en este artículo hay, creo que son 6 o 7 ejemplos, acá listé a modo de referencia 4, que me parecieron los más claros, pero fíjese que todos tienen el mismo patrón, ¿no? Arquitecturas de agentes para automatizar flujos de atención o flujos operativos. Todos tienen el mismo fondo, ¿sí? Entonces, de vuelta, muchos ejemplos, desde el más lejano, de un agente de un hospital 100% agéntico o de agentes, a soluciones implementables en el día a día, en flujos operativos dentro de los hospitales o en flujos clínicos, ¿sí? Entonces, una vez que entendimos este cambio de paradigma de cómo pensamos el software, vamos a cómo diseñamos el software a partir de estas soluciones que se están creando. Y en este punto es interesante introducir este concepto de agéntico. Ahora hay mucho de software agéntico, sistemas agénticos. Y es el concepto de incorporar agentes en un producto software mayor o en un sistema software mayor. Entonces, cuando tenemos que empezar a pensar en cómo incorporar agentes y cómo tienen que interactuar, tenemos que empezar a conocer workflows de agentes.
o crearlos nosotros mismos, pero saber que va a haber una forma de interacción entre agentes. Tenemos que pensar la responsabilidad y la especialización de cada agente, porque puede ser que tengamos dos agentes especializados en finanzas, pero que uno sepa para generar el balance o el estado de resultados y el otro sea para generar dashboard o explicarlos. Entonces, los dos son especialistas en finanzas, las responsabilidades son diferentes. Tenemos que empezar a pensar qué herramientas y qué contexto le damos a nuestros agentes. Si queremos que pueda escribir la historia clínica, tenemos que darle la herramienta de poder escribir la historia clínica, tenemos que poder darle la herramienta de enviar un mail, tenemos que poder darle la herramienta de crear un turno si es que hace falta. Como contexto, la historia clínica del paciente, cuáles son los turnos disponibles, cuáles son los médicos disponibles para un turno, para una especialidad. Entonces, todas estas cosas empiezan a ser parte de cómo creamos este software agéntico. Tenemos que empezar a pensar acerca de la memoria de los agentes. Así como el humano tiene memoria y tenemos memoria de corto plazo, que es lo que nos permite recordar lo que venimos hablando aproximadamente hace 20 minutos, y tenemos memoria de largo plazo, que es lo que nos va a permitir decir dentro de 2 semanas, la charla de ese vimos que tenemos que empezar a pensar en workflow de agentes, vayamos a verla, buenísimo, van a venir a esta charla y van a ver esto, y ahí tenemos la memoria de largo plazo. Los agentes pasan lo mismo. Si ustedes hablan con ChatGPT, con Cloud, con Perplexity, con Gemini, con Grok, con cualquiera de estos productos, le hacen una pregunta y la siguiente pregunta le dicen sí, si es que la respuesta fue ¿querés que haga esto o otro? Le dicen sí, tiene memoria y sabe que el sí hace referencia a la pregunta que hizo previamente. ¿Ok? Entonces, eso mismo tiene que estar incorporado en los sistemas que estamos haciendo. Entonces tenemos que pensar memoria de corto y largo plazo, cómo la guardamos, qué estrategias implementamos, en qué momento las recuperamos. Eso tiene que ser eficiente, tiene que ser seguro. Interoperabilidad entre agentes. Tenemos muchos agentes, muchos sistemas agénticos. Y este es otro problema que Google presentó un protocolo para resolverlo, que no lo incluí en la presentación porque no es tan relevante en este concepto de el 25 es el año de los agentes, pero ese protocolo se llama A2A, Agent to Agent. Es un protocolo basado en JSON y en RCP, y lo que viene a solucionar es el problema de interoperabilidad entre sistemas agénticos, de una forma estándar. Así como tenemos HL7 o FHIR, que es el protocolo de interoperabilidad para solucionar ese problema de comunicar sistemas de salud, A2A viene a solucionar el mismo concepto, interoperabilidad entre sistemas agénticos. Y finalmente pensamos en temas de evaluación de mentes o de LLMs, en tema de costos, el propósito. Hay algunos LLMs que funcionan mejor que otros para determinadas acciones. ¿Cuánto costo tiene? Por ejemplo, Anthropic por millón de token de entrada sale $3 y por millón de token de salida sale 15. OpenAI o GPT-5 sale 1,25 por millón de token de entrada, $12 como por millón de token de salida. Entonces, dependiendo del presupuesto, dependiendo de lo que necesitemos, es lo que vamos a usar. Y del tiempo de respuesta, porque tenemos modelos que razonan un poco más, tenemos modelos que razonan un poco menos. Entonces, a veces necesitamos razonamiento, a veces no necesitamos razonamiento. Todas estas cuestiones empiezan a tener peso a la hora de diseñar estos sistemas agénticos. Entonces, algunos ejemplos, si hablamos de patrones de diseño de agentes, hay un montón, acá hay 4 nada más, que me parece que explican muy bien las diferentes formas en las que los agentes van a empezar a interactuar. Incluso hay un concepto que es el de REACT, de actuar repetidas veces, que es como si un agente tuviese una flecha a sí mismo, entonces un solo agente ingresa en un loop hasta encontrar una condición de corte, que acá no está graficado, pero que también existe. Entonces, cualquiera de estos agentes podría interactuar consigo mismo varias veces hasta encontrar una solución. Y eso es muy útil si tenemos agentes que tienen que ejecutar acciones que pueden ser propensas a fallos o a errores. Entonces, si detecta errores, tiene que tratar de corregirlos y volver a tratar de generar una solución correcta.
Entonces, en estos cuatro patrones que vemos de cómo interactúan los agentes, vemos que en algunos los agentes es de arriba hacia abajo, como un árbol, en otros siempre como en este Blackboard, siempre todos los agentes vuelven al Blackboard, que es el que orquesta y el que resuelve. Tenemos patrones en cuales los agentes interactúan entre sí, pero también tiene un agente que conoce el estado de todos los agentes y maneja la memoria. Entonces, de vuelta, como todo en software, depende de lo que necesitemos, pero hay que pensar cómo diseñamos estas soluciones, con el propósito que necesitemos, ¿no? Como hablábamos recién, memoria de corto plazo, memoria de largo plazo, y tenemos otro tipo de memorias, por ejemplo, la episódica y la procedural, ¿no? La procedural es la memoria que le ayuda a un agente a saber cuáles fueron los pasos necesarios para lograr un determinado fin. Entonces, la próxima vez que la gente tenga que ejecutar una tarea similar, va a ejecutar esos mismos pasos. No lo tiene que razonar, porque ya lo razonó, ya aprendió a hacerlo. Y la episódica es el agente, o guardamos como memoria de los agentes eventos y sus consecuencias, o acciones y sus consecuencias. Entonces, acá podríamos tener que ante la situación A, paso B, ante la situación C, paso D, y eso se guarda como memoria. Entonces, la próxima vez que la gente se encuentre con una situación similar, va a saber cuáles fueron los episodios que sucedieron ante ese evento. Bien. ¿Y qué más? Y hay muchas otras cosas más, muchísimas. Acá dejé al menos cuatro títulos que me parecen interesantes que resuenen o que queden en alguna parte de nuestra cabeza. Es el concepto de RAG, que cuando apareció este concepto fue muy importante porque pudo hacer que nuestros agentes o los LLM accedan a nuevo conocimiento sin haber sido entrenados para ello. Es decir, un ejemplo muy simple, que no es con salud, pero me parece que es muy simple y es muy gráfico, es si alguien alquila por Airbnb su departamento y quiere no tener que interactuar con los huéspedes, puede generar un bot en WhatsApp. Ningún LLM fue entrenado con la información del Wi-Fi, de dónde buscar las llaves, de cómo se prende la tele, del inventario que hay en el departamento o en la casa. Sin embargo, usando RAG, nosotros podemos hacer que el LLM responda a preguntas sobre todas estas cosas, ¿no? Porque le damos ese conocimiento usando esta metodología. Ahora, cuando nosotros tenemos RAG, tenemos que tener estrategias de chunking, son como las partes, ¿no? de información que vamos a guardar, porque tenemos que determinar cómo guardamos esa información. Y hay diferentes estrategias también. Pueden ser por títulos, pueden ser por longitud, pueden ser por documentos. De vuelta, depende del volumen y lo que necesitemos. Puede ser que tengamos grafos de conocimientos a los cuales los LLMs pueden acceder y a veces un grafo de conocimiento es mejor que RAG incluso porque tenemos nodos y tenemos la forma de comunicar esos nodos. Tenemos guardials que son salvaguardas que le damos a nuestros agentes para que no revelen información confidencial, para que den respuestas seguras, para que no tengan sesgos, es decir, un montón de directrices que le damos a nuestros agentes para evitar resultados indeseados. Y hay muchas otras cosas, pero esto me parece son como algunos puntos interesantes para entender cómo con estos sistemas agénticos empezamos a pensar la forma de diseñar software. Que lo interesante es que no podemos olvidarnos todo lo que ya sabemos como ingeniero de software, tenemos que agregar todo esto nuevo. Tenemos que empezar a combinar todo esto, ¿no? Entonces, esa es la parte divertida, al menos en mi forma de verlo. Y finalmente llegamos a cómo creamos software en esta era de los agentes, porque así como los agentes cambiaron el software y dieron la posibilidad de generar productos muy innovadores con otra propuesta de valor en menos tiempo, también nos impacta a nosotros como ingenieros de software. Entonces, cuando hablamos de IA generativa en el contexto o con el sombrero de un ingeniero de software, empezamos a ver agentes de código que crean código directamente. Si nosotros tenemos una de las discusiones de este 25 a partir de la utilización de estos agentes,
es si usamos un monorepo o si usamos workspaces, si seguimos usando todo separado. Si nosotros tenemos un monorepo, por ejemplo, o tenemos un workspace donde tenemos el frontend y el backend, o en el monorepo tenemos frontend y backend, y le sumamos, por ejemplo, no sé, el proyecto de que mantiene la base de datos, con Liquibase, por ejemplo, podemos decirle a la gente de código, necesito incorporar una funcionalidad que es cargar los datos de los familiares de los pacientes. Tiene que haber un menú, tiene que haber un link en el menú que se posa a la derecha. Tenés que crear un módulo siguiendo esta guía de estilos. El backend tenés que generar un endpoint que haga esto. El backend tiene controller, service y la capa de acceso a datos y crea una tabla para guardar esa información. Nosotros estructuramos bien eso, le pedimos a un agente de código que arme un plan para revisar lo que va a hacer y si el plan nos gustó le decimos hacelo y tenemos la funcionalidad hecha. Frontend, backend, creación de la base de datos. Si nuestro entorno de agentes es un poco más sofisticado, podemos hacer que automáticamente lo pruebe. Y si es un poco más sofisticado, si las pruebas pasaron, podemos hacer que genere el pull request. Entonces, cambió 100% la forma en la que codiamos, porque ahora pasamos a ser revisores y orquestadores de otros agentes que codean por nosotros, ¿no? Entonces, cada agente que toca frontend, que toca backend, que toca la base, está especializado para que toque frontend, backend, la base, y especializado en nuestro proyecto, conociendo nuestro proyecto. Entonces, ahí es donde está la transformación y el cambio de paradigma. Tenemos agentes de revisores de pull request, ¿no? Nosotros hacemos un cambio, lo queremos integrar en la rama que corresponde dentro del proyecto. Tenemos agentes que lo hacen. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Empezamos a pensar en framework de agentes, de cómo creamos los agentes que necesita el negocio. Necesitamos servidores MCP no solo para los agentes del negocio, sino para nosotros mismos. Un ejemplo que hicimos hace muy poquito con el equipo de FAIR en el hospital es si nosotros tenemos nuestro software que modela el paciente de una forma particular y necesitamos interoperar usando FHIR, podemos usar servidores MCP para que automáticamente modelen nuestro paciente a un artefacto patient de FHIR. Y eso antes implicaba mucho tiempo de investigación, mucho tiempo de buscar, mucho tiempo de codeo y ahora se hace muy fácil. Documentación. ¿Qué tipo de documentación? Acá estamos pensando en que los agentes leen nuestro código y eso es el contexto que los agentes de código tienen. Entonces, esto de documentación está relacionado con el punto de abajo, que es la ingeniería de contexto, en la cual nosotros documentamos partes del software y el software en sí. Entonces, a partir de la utilización de agentes como código, empieza a ser muy relevante tener, si usamos Python, los docstreams, si usamos Java, los comentarios arriba de los métodos, que no me acuerdo el nombre ahora, eh, para darle información a los LLM qué hace cada función. Y eso es mucho mejor a que el LLM tenga que leer el código, entender la lógica y determinar para qué es, ¿no? Entonces, si nosotros desde el vamos le decimos en lenguaje natural para qué sirve cada función, cada método, cada clase, cada objeto, cada controller, cada service, lo que quieran, los resultados de los agentes son mucho mejores. Y otra práctica muy común que empezó hace muy poquito también es cada carpeta, esto depende de la arquitectura de nuestra aplicación, ¿no? Si tenemos microservicios, si estamos usando una arquitectura hexagonal, una arquitectura como decíamos recién, de control de servicio y DAOs, acceso a datos, cada una de esas carpetas que tenga un markdown explicando qué hace. Y eso es también información de contexto que nuestros agentes usan para generar código de mayor calidad y que entienda nuestro proyecto, ¿sí? Tenemos que empezar a pensar en prompts, porque no solo para que nos generen el código, sino porque tenemos que crear prompts que soporten el negocio. Y para eso necesitamos conocer las diferentes técnicas, cuáles son las mejores formas de estructurar un prompt dependiendo del lenguaje, del cerebro que estemos usando. Si usamos la guía de OpenAI,
Es muy similar, por ejemplo, a la guía de Anthropic, pero tiene sus diferencias porque cada cerebro entiende mejor determinadas estructuras. Es interesante tenerlo presente. Dado que los prompts empiezan a soportar el negocio, necesitamos versionarlo, entonces hay que pensar en dónde lo guardamos, cómo lo versionamos, si es un Markdown, si lo ponemos en la base de datos, cada cuánto queremos que se actualice. Como hablábamos recién, tenemos que tener evaluaciones de prompt y de agentes, tenemos que usar herramientas para hacer esto. Y dos aspectos fundamentales que en la charla anterior a esta lo marcaron muy bien. Políticas de privacidad y seguridad. Políticas de privacidad en cuanto a el código que estamos usando, en dónde queda guardado. ¿Sí? ¿Quién lo usa y para qué? Eso es clave entenderlo por un tema de compliance de las empresas. ¿Sí? Y revisión crítica. Yo voy a cerrar esta parte con dos frases que me gustan, siempre que hablamos de ingeniería de software y codiar con agentes. Revisión crítica de lo que hacen los agentes. Como mencionaba recién, nosotros como humanos y como ingenieros de software tenemos la responsabilidad de asegurarnos que lo que va a producción lo hemos visto, así como si un agente genera un resumen de historia clínica, el médico lo tiene que leer y asegurarse que lo que dice está bien. Entonces, luego de este punteo rápido, algunos ejemplos. Cursor y Windsurf, retomando la línea de tiempo de la segunda, tercera slide, son dos IDE de desarrollo que incorporan inteligencia artificial generativa de forma nativa, tienen agentes de forma nativa. Esto quiere decir que nosotros abrimos una solapita dentro de ese IDE, que es el programa para hacer software, y le decimos esto que yo les mencionaba. Necesito esta funcionalidad, que es cargar los datos de familiares de los pacientes, hacelo en esta parte, esto es el frontend, este es el backend, esto quiero la base de datos, escribí código, lo va a hacer. Y acá agregué, cuando hablábamos de revisión de código en los pull requests, dos ejemplos. El de GitHub Copilot, que hace poquito está la posibilidad de que nosotros hacemos un pull request y le pedimos a Copilot que sea un revisor de los cambios que hicimos. Entonces Copilot lee los cambios que hicimos y nos puede dar este tipo de sugerencias que están acá. Y Cursor hace muy poquito sacó Backbot que hace lo mismo. Nosotros podemos decirle hacer un @backbot o @cursor review y el @cursor review, si tenemos conectado nuestro GitHub con Cursor, lo que va a hacer es que Backbot, que es el robot para analizar bugs, va a leer los cambios de nuestro pull request y nos va a hacer sugerencias también. Solo hace sugerencias, de vuelta, el humano es quien decide. A veces las sugerencias son correctas, a veces no. Recordemos que los LLM en el fondo son herramientas estadísticas que predicen la mejor palabra o la mejor cadena de palabras siguiente a partir de lo anterior. Por eso es que el humano tiene que todavía seguir revisando. Bien, entonces algunos ejemplos de cómo funciona GitHub Copilot, cómo funciona Backbot de Cursor y que son Cursor y Windsurf, que son competidores directos, competidores directos. Algunos ejemplos de agentes de código por líneas de comando que los usamos quienes desarrollamos software integrados en nuestros otros IDE, porque a veces uno o dos cerebros nos quedan cortos, necesitamos más cerebros que la unen por nosotros, que toquen diferentes partes del código a la vez. Cuatro ejemplos de todos los que hay. Acá, por ejemplo, no está el de Meta. Entonces tenemos el de Anthropic, que es Cloud Code. Tenemos el de OpenAI, que es Codex. Tenemos el de Google, que es Gemini. Y tenemos el de xAI, que es Grok. ¿Sí? Entonces, esto se instala y de vuelta abrimos estos agentes de código dentro de la carpeta de nuestro proyecto y tienen el contexto de nuestro proyecto. Y pueden modificar y crear código, entre muchas otras cosas que ahora vamos a ver. Algunos nombres, fotos, figuritas para tener presentes de frameworks para crear agentes. LangGraph, CrewAI, Semantic Kernel de Microsoft, Llama, que es de Meta. Todos estos son para crear agentes y workflows de agentes. Y como muchas veces me preguntan, pero ¿cómo se vive un agente? Me tomé el atrevimiento de poner un poquito de código, ya que estamos en ingeniería de software,
El agente se ve dependiendo de cómo lo vistamos, ¿no? Entonces, acá a la derecha tenemos un agente que está vestido de Landgraf y a la derecha, perdón, a la izquierda, y a la derecha tenemos un agente que está vestido de Semantic Kernel. ¿Qué es lo importante? Y esta frase es la que me gusta decir cuando tengo que enseñar a programar. Nosotros tenemos que saber que tenemos que hacer un vaso porque necesitamos tomar agua, por ejemplo. Entonces, nosotros necesitamos hacer un vaso. Dependiendo de algunas restricciones, el vaso puede ser de metal, de plástico, de vidrio, de papel, de lo que sea. Tenemos que hacer un vaso. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos que hacer un vaso, nosotros sabemos que necesitamos crear agentes y workflows, va a haber restricciones externas que nos van a decir con qué y cómo lo podemos hacer. Lo importante es eso, es por eso que puse dos ejemplos. Pero con cualquiera de los otros se puede hacer lo mismo, crear agentes y crear workflows. Hablando de servidores MCP, y voy acelerando así no me paso demasiado. Git MCP nos permite agarrar cualquier repositorio Git transformado en un servidor MCP y eso nos permite interactuar con lenguaje natural con ese repositorio de código, hacerle preguntas, entenderlo, en vez de tener que leer el repositorio como lo hacíamos a la vieja usanza. Y tenemos MCP Market, que es un lugar en donde encontramos muchos servidores MCP que podemos usar tanto para codear como para generar soluciones que soporten el negocio. Algunas herramientas que se utilizan para la evaluación de prompts, como para mencionarlas y sepa que existen. Y ahora sí, para ir cerrando esta parte de ingeniería de software, de cómo desarrollamos, estas son las dos cosas que me gusta mencionar. Primero es que los agentes de código subieron las barreras de entrada, porque dependiendo de qué tan sofisticados sean tus agentes, codean igual o mejor que un junior o un semi-senior. Hay cuestiones todavía que no puede desarrollar como un senior o que no tiene esos conocimientos o esas capacidades, pero subieron las barreras de entrada para quienes arrancan porque, de vuelta, codean como junior y semi-senior y bajaron las barreras de salida porque ahora, como les mencionaba, una funcionalidad que por ahí el humano de tocar frontend, el backend y hacerlo de la base de datos le llevaba una semana, los agentes lo pueden hacer en 20 minutos, 10 minutos, dependiendo de la complejidad. Entonces, esto es para tener en cuenta. Y algo también súper importante mencionar, que hacer bytecoding es muy diferente a codear con agentes. Cuando codeamos con agentes tenemos que ser súper críticos, revisores de lo que hace la inteligencia artificial, entender los riesgos que esto implica, tenemos que estar conscientes de que puede haber fugas de seguridad y eso es muy diferente a escribir, no revisar y mandar código a producción, que antes los agentes, los humanos lo hacían igual. Entonces, particularmente el problema es que ahora no lo haga un agente, antes los humanos escribíamos código, lo mandamos en producción sin revisar nada de estas cosas. Entonces, marcadas la diferencia entre coding y code agentes, saltamos muy rápido a la última parte, es mirando al futuro. En el futuro que hay el ciclo completo de desarrollo de software de forma autónoma, ¿sí? Como ejemplo, hoy yo tengo agentes que le digo trabajar con este ticket y el agente lee ese ticket del dashboard que sea, puede ser Jira, puede ser Linear, lo lee, primero lo baja, después lo lee, interpreta lo que hay que hacer, sabe qué agentes puede llamar, el de frontend, el de backend, el de base de datos, el de seguridad, el de arquitectura, y empieza a generar el código de forma automática. El siguiente paso es que eso, como les mencionaba recién, se testee de forma automática. ¿No? Entonces, en el futuro quizás el ciclo de desarrollo sea completamente autónomo y esté automatizado. Gestión de tickets mediante agentes, es lo que decía hoy, si agarramos un requerimiento o una historia de usuario, le decimos a un agente, crea un plan para implementar esto, conociendo nuestro proyecto, puede armar un plan, le decimos en base a este plan, crea todos los tickets en la herramienta que haga falta, y una vez que los tickets estén creados, asignárselos a estas personas que son los responsables de cada una de estas partes del software. Entonces, la gestión del ticket pasa directamente por los IDEs con agentes directamente. Y a la gente, y a un desarrollador le decimos, este es el ticket que tenés que hacer. El desarrollador, ¿qué hace?
trabajar con este ticket y los agentes empiezan a trabajar. Y esto me lleva a pensar cuáles son las nuevas metodologías de desarrollo. Hoy tenemos Scrum, tenemos Lean, ¿qué va a pasar en el futuro? Cambiaron los costos y la forma de medirlos. Ahora tenemos agentes que consumen tokens de entrada, de salida, tokens cacheados. Tenemos que poder medirlo y saber cuánto salen. Fundamentar la seguridad y la degradación de los agentes por cuestiones de contexto, así como el software se degrada por el cambio del entorno, pasa lo mismo con los agentes. Y esta es la pregunta de si nos estamos preparando de alguna forma.